¿Sí pueden ver todos? Bueno. ¿Sí se ve la pantalla, muchachos? La- Sí. sí, ok. Sí, sí, se Ok. Bien, entonces, el ejemplo que vamos a ver hoy es, como dije, tiene que ver con la física y más particularmente con cómo podemos describir movimientos de objetos que respetan las leyes de la fuerza de gravedad, al menos en la versión newtoniana, ¿no? Entonces tenemos esta ley universal de la fuerza de gravedad que describe cómo dados dos objetos, uno con masa m1, otro con masa m2, cómo podemos calcular la fuerza de atracción entre estos dos objetos debido a la gravedad, ¿no? Entonces, esta fuerza es la que describimos como F, y pues no es otra cosa que el producto de las dos masas dividido entre la distancia, que es la r al cuadrado, multiplicada por una cierta constante, que es la constante universal de gravedad, ¿no? Bueno, esta ley, de hecho, en realidad uno la puede escribir en términos vectoriales. Si tenemos que los vectores de posición de nuestros dos objetos son x1 y x2, ¿sí? Y bueno, la correspondiente masa de x1 es m1 y la de x2 es m2. Bueno, esa misma fórmula la podemos escribir como está abajo. O sea, el vector de fuerza es la constante de gravedad multiplicando las dos masas, m1 por m2. Y bueno, aquí ya nos aparece la distancia entre x1 y x2 al cubo, abajo. Pero es que, bueno, lo que pasa es que para hablar de vectores, pues necesitamos también decir en qué dirección actúa la fuerza. Y justamente la fuerza va a actuar en la dirección de la recta que une x1 con x2, ¿sí? Entonces, así como está escrito aquí, lo que tenemos es la fuerza que ejerce x2 sobre x1. Por eso nos queda que el vector de fuerza F es pues un múltiplo escalar, esto es una escalar, por el vector que va de x1 en la dirección de x2, es decir, x2 menos x1, ¿sí? Básicamente tenemos una figura como esta. Es decir, en otras palabras, la fuerza de atracción entre dos cuerpos es un vector paralelo al vector entre esos dos objetos, y de hecho la constante que multiplica este vector pues está dada de esta forma por las masas, la constante de gravedad y la distancia. Y bueno, la razón de que aparezca aquí al cubo es que pues esto mismo lo podríamos escribir como nuevamente la constante de gravedad, las masas, dividido entre la distancia al cuadrado, y uno de los tres factores, o sea, de la distancia al cubo, pues podemos tomar un factor y lo ponemos como de esta forma, 2 menos x1 entre su norma, y esto simplemente quiere decir que, bueno, este es un vector unitario, ¿no? Es un vector unitario en la recta que une x1 con x2, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es toma el vector unitario en esa recta y multiplícalo por esa constante, que es justo, pues, la constante que, bueno, la cantidad que me dice la ley universal de la fuerza de gravedad, ¿no? Y entonces, tenemos esta descripción vectorial de este hecho físico. Eh, y entonces, a ver, déjame poner esto como aquí. Uh-huh. Bueno, ok. Y entonces, lo que vamos a ver a continuación es que, bueno, y también tenemos
otro hecho físico que vamos a utilizar para poder deducir ciertas características de cómo es el movimiento bajo la acción de esta fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, la segunda ley importante, pues es la segunda ley del movimiento, de Newton también, que está descrita, pues, en estos términos. Lo que tenemos es que si un cierto objeto se mueve descrito por un vector gamma de t, ¿sí? O sea, describimos el movimiento de una partícula o de un objeto como parametrizándolo con una cierta función gamma que va de los reales en el espacio. Entonces, la fuerza ¿cómo se llama? Que el vector de fuerza ejercido sobre ese objeto es proporcional a la aceleración de ese objeto, ¿sí? Y de hecho la constante de proporcionalidad me la da la masa. Es decir, esta es la clásica fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Porque sabemos que la aceleración está escrita por la segunda derivada del movimiento, ¿sí? Entonces esta es una versión vectorial de esto. Y entonces si combinamos estas dos leyes escritas de esta manera, podemos demostrar la siguiente proposición, ¿sí? Que bueno, va a tener ahí una consecuencia importante, ahorita la describo con más detalle, pero la proposición me dice esto: si tengo un objeto de masa m que se mueve debido a la acción de un cierto campo de fuerzas gravitatorias, y este campo está dado por un objeto fijo de masa m mayúscula, ¿sí? Pensemos un objeto muy grande, como una estrella o algo así, y lo tomamos como marco de referencia, es decir, para nuestro marco de referencia este objeto está fijo. Entonces el primer objeto se va a mover en un plano fijo también, ¿sí? Y de hecho, una consecuencia de esto, que bueno, eso no lo vamos a demostrar, es justo lo que se conoce como la primera ley de Kepler, que me dice que, de hecho, el movimiento del primer objeto, bueno, el objeto que sí se está moviendo para nosotros, está descrito por una elipse, ¿sí? La órbita es una elipse, como normalmente pensamos la órbita, por ejemplo, de los planetas alrededor del Sol, ¿no? Bien, esa consecuencia, esa primera ley de Kepler, no la vamos a demostrar, pero sí vamos a ver ahorita cómo se demuestra esta proposición. Y la cosa es que, pues ya basándonos en las dos leyes que ya vimos antes, la de la fuerza de gravedad y la de la segunda ley de movimiento, únicamente hay que utilizar las herramientas que ya vimos de cálculo para estas funciones, parametrizaciones de curvas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, la demostración de la proposición 1. Sí, y bueno, antes de escribir algo, pues, ¿qué es lo que sucede? O sea, la situación está así, nada más como para tener la idea. Tenemos nuestro objeto supermasivo, masa m, que está fijo, y tenemos un cierto objeto de masa m que se mueve debido a la atracción de gravedad, a la fuerza de gravedad que hay entre estos dos, ¿no? Si pensamos que m mayúscula, el objeto de masa m mayúscula está fijo, de hecho podemos pensar que está en el origen, pensando además que estamos como en el espacio tridimensional, ¿no? Podemos pensar que el objeto de masa m mayúscula está en el origen, ¿sí? Y entonces lo que queremos demostrar es que hay un cierto plano en donde se realiza el movimiento de este objeto chiquito, ¿sí? Esa es la situación geométrica que queremos demostrar, ¿sí? Ahora, eh, ¿de qué manera podemos plantear esto en términos de la función que describe este movimiento, que es la función gamma, ¿no? Digamos, gamma de t. Gamma de t describe el movimiento de mi objeto a lo largo del tiempo.
¿Cómo podemos describir en términos de gamma y quizás sus derivadas el hecho de que ese movimiento se realiza en un plano? Pues bueno, una manera de hacerlo es que, a ver, es fijarnos en lo siguiente, o sea, en realidad, gamma de t, pues ese gamma de t me está diciendo vector posición, es decir, el vector que va del origen al puntito donde está el objeto de masa m minúscula, es justo mi función gamma, ¿no? Y por otro lado, sabemos que la primera derivada de una función de este estilo nos da el vector de velocidad, es decir, el vector que describe la velocidad del movimiento, ¿no? Entonces, en términos más geométricos, eso nos da un vector tangente a la curva, ¿no? A ver, un momento. Ok, que sería como este de aquí, gamma prima, ¿sí? Entonces, si queremos que el movimiento de mi partícula o de mi objeto sea sobre un cierto plano fijo, pues una manera de describir esto o de demostrar esto es ver que de hecho, si yo me fijo como en estos dos vectores que acabo de plantear, gamma de t y gamma prima de t, y calculo el producto cruz de estos dos, pues sabemos que geométricamente eso se traduce en encontrar un vector perpendicular al plano de estos dos, ¿no? Sabemos que gamma de t cruz gamma prima de t es un vector normal o perpendicular al plano generado por gamma de t y gamma prima de t. Entonces, si yo quiero ver que el plano generado por gamma de t y gamma prima de t es constante, que al final del día eso es lo que queremos ver, pues podríamos intentar ver que de hecho este vector, este producto cruz, es constante. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Geométricamente ese vector gamma, producto cruz, perdón, va a ser como un vector perpendicular a este plano, donde queremos que se haga todo el movimiento. Entonces, si vemos que ese es constante, pues dado un vector fijo, pues solo hay un plano que es perpendicular o normal a ese vector, ¿no? Entonces también ese plano normal va a ser fijo y por lo tanto mi curva va a estar siempre en ese plano. ¿Sí se entiende esa idea? Sí, Sí, de acuerdo. Entonces, lo que queremos demostrar es que este producto cruz es constante. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿de qué manera podemos demostrar que una función que depende del tiempo, ¿no? En este caso, o sea, estamos pensando en la función que manda t a este vector, ¿cómo podemos demostrar que una función así es constante? ¿Alguna idea? En general, ¿cómo demuestras que una función es constante? Bueno, normalmente lo demostramos derivando y viendo que la derivada es cero, ¿no? Eso nos diría que ese vector es constante, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es derivar esta función. Pues bueno, vamos a derivar gamma de t cruz gamma prima de t. ¿Sí?
derivar con respecto a t. Y queremos ver que esa derivada es 0. Pero bueno, podemos derivar este producto cruz utilizando las propiedades que ya conocemos de la derivada de funciones vectoriales, ¿no? Y sabemos, o bueno, no estoy muy seguro si Lalo ya lo mencionó en alguno de sus videos, pero bueno, la derivada de este tipo de funciones satisface una regla de Leibniz o regla de producto para justo este producto cruz en R3, ¿sí? Es decir, la derivada de este producto es la derivada de la primera, producto cruz con la segunda, más la primera con producto cruz la derivada de la segunda. Que en este caso la derivada de gamma prima, pues es gamma biprima, ¿no? Ahí. Creo que Lalo anda por ahí. Sí lo mencioné en un video. Ok. Bueno, está bien. Entonces tenemos este hecho. Y de hecho, si se dan cuenta, el primer término es un vector producto cruz consigo mismo. Entonces, otra cosa que sabemos también es que un vector cruz consigo mismo nos da 0. Entonces, esto se muere y nos queda únicamente el segundo término. ¿Sí? Entonces, nos gustaría ver que esto de aquí, gamma de t por gamma y prima de t, es 0. ¿Sí? Pero sabemos también que el movimiento de este objeto respeta la segunda, respeta la primera ley la ley universal de la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, sabemos que, a ver, un momentito. Bueno, sí, perdón, tenemos estas dos cosas. A ver. Tenemos, como dije, la ley universal de la fuerza de gravedad y la segunda ley del movimiento. Entonces, esas dos cosas vamos a escribirlas en esta situación. Por la ley universal de la gravedad, tenemos lo siguiente. La fuerza de atracción entre, bueno, que ejerce el objeto que está en el origen sobre el objeto que se está moviendo, ¿sí? Eso es la constante de gravedad por las masas, que en este caso pues, serían m minúscula por m mayúscula, ¿sí? Dividido entre la distancia entre los dos objetos al cubo, ¿sí? Pero uno de esos objetos está fijo y es el origen. Entonces me va a dar la distancia del primer objeto al origen, que no es otra cosa que la norma del primer objeto, en este caso está escrito por gamma de t, ¿sí? La norma del vector posición al cubo, multiplicado pues por el mismo vector posición, ¿no? Porque sería el vector que va de gamma, bueno, el primer objeto al segundo. En este caso, mejor dicho, sería menos gamma de t. Porque sería, si quieren, sería algo así como el origen menos el segundo objeto menos el primero, ¿no? Y entonces, pues eso es sencillamente menos gamma de t. Ajá. Así que podemos poner menos hasta afuera, ¿no? Aquí. Bien, tenemos eso por la ley universal de la gravedad y por la segunda ley del movimiento. Esta misma fuerza satisface lo siguiente. Satisface que es la masa del primer objeto, o sea, del objeto que se está moviendo, m minúscula, por su vector de aceleración, que sería la segunda derivada, ¿no? Entonces, si combinamos estas dos cosas,
digamos, tenemos F por un lado igual a lo que me dice la ley de la gravedad y por el otro lado lo que me dice la segunda ley de movimiento. Pues estas dos cosas son iguales y obtenemos que M por gamma B' de T, ¿no? La de la segunda ley, es igual a la de la ley de la gravedad. Es menos G por todo esto. Eso al cubo. Y esto multiplicado por gamma F. Ajá. Pero entonces, ¿qué me dice esto de aquí? O sea, fíjense que tengo aquí... o sea, tengo una igualdad, matemáticamente tengo una igualdad entre dos vectores, ¿sí? Por un lado tengo un múltiplo de la aceleración y por otro lado tengo un múltiplo del vector posición, ¿sí? Y esos dos múltiplos son iguales. Geométricamente, ¿qué me está diciendo eso? ¿Alguien tiene una idea? Si tengo que un múltiplo de un vector es igual a un múltiplo de otro vector, ¿alguien tiene una idea de qué implica esto geométricamente sobre los dos vectores? ¿Qué, perdón? Va de nuevo. En esta igualdad que tengo encerrada, tengo el vector de aceleración, por un lado, un múltiplo de ese vector de aceleración, y del otro lado tengo un múltiplo, ¿no? Digamos, este es un múltiplo escalar, del vector posición. Entonces tengo un múltiplo de un vector igual a un múltiplo de otro vector. Geométricamente, ¿qué me dice eso sobre esos dos vectores? ¿Qué propiedad tienen? ¿Alguien tiene idea? ¿Colineales? Exacto, que son colineales o paralelos. Son dependientes. Sí, te puede decir de muchas maneras. Están en la misma recta. ¿Sí? Entonces, gamma biprima y gamma son colineales o paralelos. ¿Sí? Pero entonces, vámonos atrás, un poquito atrás. Nosotros queríamos ver qué onda con esta derivada. Y vimos que esa derivada es de hecho sencillamente este producto cruz de el vector posición con el vector aceleración. Y acabo de demostrar que el vector posición y el vector aceleración son paralelos o colineales. ¿Cómo es el producto cruz de dos vectores que son colineales o paralelos? Okay. Pues eso me va a dar 0. Vector 0. ¿Sí? Porque son colineales. ¿Sí? Eso es una cosa que ya habíamos dicho antes. Cuando tengo dos cosas que son, bueno, cuando tengo dos vectores iguales, pues sí, el producto cruz es 0, pero eso es más general. Cuando tengo dos vectores que son paralelos colineales, su producto cruz es 0. Entonces, ya de ahí tengo que la derivada de este producto que era posición con velocidad, esto es 0. ¿Sí? Y entonces, este producto cruz es constante, perdón, es constante. Y ya está. Eso es lo que yo quería, ¿no? Porque ese producto cruz me da un vector que es normal al plano donde está mi vector posición y mi vector velocidad. Ese plano va a ser constante y entonces la curva se tiene que mover, perdón, el objeto o la partícula se tiene que mover en ese plano constante. ¿Sí? Y ya está. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. Si no hay preguntas hasta aquí. Entonces, como yo decía, en realidad, de hecho, esta proposición que acabamos de demostrar, de hecho, nos permite demostrar una cosa un poco más fuerte, que es que, de hecho, la órbita que describe este objeto que se va moviendo
es, pues como sabemos, una elipse, ¿sí? Eso no lo vamos a demostrar ahorita, pero si alguien quiere ver la prueba de eso, pueden consultarlo en este libro, en el libro de Sokowski, de cálculo con geometría analítica. Por ahí viene la prueba. No he visto bien en qué página está, pero bueno. Sí, hoy estamos en física. No, pues más bien es para que vean que lo que hemos estado viendo de curvas, pues sí tiene ciertas aplicaciones, ¿sí? Bien, vamos a ver una propiedad más de este tipo de movimiento debido a la fuerza de gravedad newtoniana. Y este segundo resultado es la segunda ley de Kepler. Esta sí la vamos a demostrar. Y también, pues, tiene ahí una interpretación muy bonita. Y es que cuando nuevamente tenemos un objeto que se mueve por la fuerza de gravedad alrededor de un objeto que suponemos que está fijo, ¿sí? Entonces, el movimiento del primer objeto, coloquialmente o intuitivamente decimos que barre áreas iguales en tiempos iguales. A ver, vamos a ver qué quiere decir esto como geométricamente. Y es que tenemos nuevamente nuestro objeto supermasivo por ahí. Y otro objeto que, bueno, que en realidad, o sea, al final del día sabemos que se va a mover en una cierta elipse, ¿no? Está nuestro objeto por ahí. Masa m minúscula. Ajá. Y entonces lo que sucede es que conforme se va moviendo este objeto, pues podemos pensar que si dibujamos como un rayo que une estos dos objetos, a ver, si pensamos como en el segmento o el rayo que une estos dos objetos, conforme se va moviendo el objeto chiquito, va describiendo también un movimiento de este segmento, ¿no? Y entonces este movimiento pues barre o más bien cubre una cierta área de un sector en esta elipse. Bueno, no hemos demostrado lo de la elipse, pero sabemos que al final va a ser una elipse, ¿no? Describe una cierta área, ¿sí? De este como sector. Y entonces esta área pues podríamos pensarla como un área que depende del tiempo, ¿no? Que depende del parámetro t, ¿sí? Digamos, si pensamos que tenemos una cierta posición inicial, gamma de 0 o de t0, digamos, y a partir de ahí vamos midiendo el área, descrita por gamma de t. Pues entonces, en términos de este vector posición gamma de t, tenemos nuestra área a de t. Y entonces lo que nos dice la segunda ley de Kepler es que cuando recorremos un cierto intervalo de tiempo, digamos, no sé, una hora, algo así, eso nos da una cierta área, ¿no? Empezando desde gamma de t0. Y si luego recorremos nuevamente, hacemos un recorrido de otra hora y llegamos como, digamos que aquí sería algo así como gamma de t0 más 1, ¿no? Y luego hacemos un recorrido de otra hora hasta llegar a, no sé, gamma de t0 más 2, ¿no? Vamos a barrer otra área. Lo que me dice la segunda ley de Kepler es que esta área es la misma que la primera, ¿sí? A intervalos de tiempo iguales, recorremos áreas iguales, o barremos áreas iguales, ¿sí? Esto en términos de nuestra función a de t, lo podemos describir diciendo que la derivada de esta función es constante, ¿sí? Entonces, como que la traducción en términos de
esta función a de t es que la derivada, bueno, aquí más bien sería como a que depende de nuestro vector gamma, que a su vez depende del tiempo. Que esta derivada es constante. Que la velocidad a la que va cambiando el área es constante. Y entonces, en efecto, a intervalos de tiempo iguales le corresponden áreas iguales. ¿Sí se entiende todo esto hasta ahora? ¿Alguna duda, comentario de esta interpretación? Tal vez puedes decir que eso es equivalente a lo que hiciste porque si calculas la integral, pues te va a dar algo. Si estás calculando la integral de una cosa constante, pues ya de veras es nada más dependiendo de la longitud que estás recorriendo, ¿no? Sí, 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 tienes toda la razón. O sea, una manera en la que podemos describir esto es como, o ver que sí son equivalentes de veras estas dos cosas, como comenta Lalo, que si, si tenemos que esta derivada es una cierta constante, pues entonces nosotros, bueno, tenemos que esta función, a compuesta con gamma, es una función que va de un cierto intervalo de tiempo, ¿no? De los reales, a los reales, ¿no? Porque me está dando un área. Y entonces, pues como que podemos aplicar tenemos una ventana del cálculo. ¿Sí? Y entonces la integral de esta derivada, desde un cierto valor inicial, bueno, aquí vamos a cambiar el parámetro. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a usar otro parámetro, nada más para no repetirlo. Hasta un cierto tiempo t. Pues eso, por un lado, es, digamos, el área en el tiempo t, ¿no? Sabemos, porque estamos como empezando a medir nuestra área desde el valor inicial t0, ¿no? Entonces ahí el área es 0, ¿no? Y entonces esa integral sí nos da, por el teorema fundamental del cálculo, nos da el área en tiempo t. Y por otro lado, esa es la integral de una constante, ¿no? Entonces esa constante, pues sencillamente multiplica el tamaño de nuestro intervalo, ¿sí? Y entonces, pues bueno, aquí más bien, ajá, ya que tengo esa igualdad, lo que sucede es que si yo quiero como ver el área que se recorre desde una cierta posición gamma de t a una cierta posición gamma de t1, a gamma de t2, ajá, pues esa área es lo mismo que yo calcule la de gamma de t2 y le reste la de gamma de t1, porque recuerden que la estamos midiendo desde un cierto punto fijo. Ujú. Entonces sería como algo así, o sea, al área grande, digamos, le resto el área chica y me quedo con lo que está en medio, ¿no? Entonces, algebraicamente o analíticamente, esto sería más bien como, esa área roja sería A de gamma en T2 menos A de gamma en T1, ¿no? Y esto pues es C por T2 menos T0 menos C por T1 menos T0. Y eso pues es, simplificando un poco, es lo mismo que C por T2 menos T1. ¿Sí? Y entonces,
cuando yo tome como distancias iguales entre parámetros de tiempo, pues voy a obtener que el área es la misma, ¿no? O sea, digamos, si entre T1 y T2 hay, no sé, una hora de diferencia, y luego tomo como otros dos valores del parámetro por ahí, T1 prima, bueno, T1 tilde, T2 tilde, tal es que la diferencia entre ellos dos es igual una hora, pues realmente aquí voy a tener como la resta, que es una hora, digamos, para T2 y T1, y para T2 tilde y T1 tilde, pues lo mismo. Y eso pues regresándonos, o como con el mismo procedimiento, pues tenemos que es A de gamma en T2 tilde menos A de gamma, A compuesto con gamma en T1 tilde, ¿no? Es decir, si yo tengo como intervalos de tiempo iguales, pues las áreas correspondientes entre esos intervalos de tiempo, o que se barren en esos intervalos de tiempo, son las mismas, ¿sí? Creo que esto clarifica un poco esto. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda hasta aquí? No. Bien. Bueno, entonces, pues ahora sí vamos a demostrar esto. Bueno, antes de la demostración como tal, solo una cosa, y es que em, para demostrar esta segunda ley de Kepler, pues bueno, estamos interesados en esta función de área. Y para poder describirla, digamos, de manera que sí nuestras cuentas salgan bien y todo, pues hay que hacerlo de manera adecuada, ¿no? Entonces, la cosa es que nuestro parámetro de tiempo, podemos sin pérdida de generalidad suponer que es igual a- al ángulo, a un parámetro de ángulo. Es decir, si nuestro objeto está en esta posición, nuestro objeto fijo está en esa posición, eh, el objeto que se va moviendo alrededor del objeto fijo, ¿no? Nuestro gamma de t, digamos. Bueno, a ver, por aquí, nuestro gamma de t. Podemos pensar que está descrito su movimiento por el ángulo que se abre eh, a- con respecto a una cierta posición inicial gamma de t0. ¿Sí? Pues de hecho, podemos poner que aquí tenemos como gamma de 0 y que este ángulo es nuestro parámetro. ¿Sí? Y entonces, en términos de esta descripción y pensando nuevamente que nuestro objeto fijo es el origen, pues aquí nos está apareciendo como unas coordenadas polares, ¿no? Porque tenemos el ángulo que se abre con respecto a a un cierto rayo fijo, y entonces podemos describir este gamma de t en términos de ese ángulo y además en términos pues de un radio, ¿no? De una distancia al origen que pues va a ir cambiando, ¿no? Entonces en realidad gamma de t lo podemos describir como algo de este estilo, como un cierto, una cierta función que nos da la distancia al origen, digamos es como una cierta f de t, multiplicando al vector unitario que corresponde al ángulo t, ¿no? Que sería coseno de t, seno de t. ¿Sí? Podemos escribirlo de esta forma. Ujú. Y entonces, en términos de esta descripción, el área compuesta, o sea, que corresponde al vector posición gamma de t, pues va a estar descrita de la siguiente forma. Es un medio de la integral, sí, de la integral desde 0 hasta t,
de la función f al cuadrado. Bueno, f, vamos a ponerlo así, f de, el parámetro de la integral, ¿verdad? Al cuadrado de eso, ¿sí? Esto es porque cuando describimos, o sea, esta es una fórmula que tenemos para describir justo el área de un sector que describe una curva en coordenadas polares de un sector de este estilo. Esa fórmula no estoy muy seguro si ya se demostró, aunque creo que no, o tal vez es una fórmula que se ve en un curso anterior. Creo que se ve en cálculo 2. Debería verse en cálculo 2, ¿no? O sea, como que cuando tengo como una cierta, como en el plano, ¿no? Porque estamos pensando, bueno, aquí estamos utilizando el hecho de que el movimiento de nuestra curva está en un plano, ¿no? Entonces, todo ahorita lo estamos pensando en el plano. Ajá. Em, Tengo una curva que está descrita con coordenadas polares. Bueno, más bien una función en coordenadas polares. Perdón. Ajá. Una cierta función ρ igual a f de el ángulo. Entonces, digamos que está así. Como, esta distancia de aquí es f de teta, y teta es el ángulo de aquí. Entonces, el área que va describiendo, que va barriendo esta función, pues está justo escrita por esa fórmula, ¿sí? Mm, sí, es como algo así. Ujú, es como esta área. Ajá. Digamos. Sí está clara esta fórmula. O sea, dada una función del ángulo, podemos calcular el área que abre esa función en un cierto intervalo de 0 a un cierto ángulo, de esta manera, ¿sí? Donde está, bueno, esta función me está dando como el radio en coordenadas polares. ¿Mm? Tengo como una curva del estilo f de teta, teta. Ajá. Eh, Podemos calcular esa área usando esta fórmula. Sí, estamos todos en la misma sintonía, muchachos. Bueno, supondría que sí, porque nadie dice nada. Eh, y entonces, utilizando esa formulita, pues vamos a demostrar este teorema, o esta proposición, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí, demostración. La proposición 2. Ajá. Entonces, como dije, queremos demostrar que esta derivada es constante. Ajá. Ok, bueno. Eh, a ver, un momento. Un momento. Ujú.
Ujú. Bueno, ok, a ver. Ajá, queremos demostrar esto. Y entonces, como que nos gustaría, pues, aplicar por aquí una regla de la cadena, pero creo que la forma en que lo planteen tal vez no es la más adecuada. Ujú. Mm, ujú. Más bien, más bien, tenemos lo siguiente. Digamos que ajá, empezamos a medir el tiempo desde el cero, ¿no? Eso está bien. Y luego nuestra curva, pues está, el movimiento de nuestro objeto está escrito por gamma de t. Y este gamma de t, bueno, abre un cierto ángulo respecto a este rayo fijo, que va a depender del tiempo. Pero bueno, vamos a suponer en general que está escrito de esta manera. O sea, es un cierto ángulo que depende de t, descrito por una función θ, ¿no? Y entonces, en términos de ese ángulo, pues bueno, más bien el vector unitario que corresponde a ese ángulo es coseno de gamma de t, seno de gamma de θ de t. Ajá. Y aquí la función que me da el radio, ¿no? La distancia al origen, es f de θ de t. Ajá. F del ángulo. Y entonces, más bien, el área está en términos de el ángulo. Eh, ajá. Más bien, lo que tengo es lo siguiente. El área en términos del ángulo solo, sí es como esta integral que les puse hace un momento, más abajo. O sea, un medio de la integral esta, desde cero hasta, digamos, θ, f de s al cuadrado de s. Ajá. Que bueno, es como este de aquí, que como dice Lalo, creo que se ve en el curso de cálculo 2 tal vez. Y entonces, bueno, ok, vamos a plantear las cosas de esta manera. O sea, nuestro ángulo no era exactamente la t, sino un cierto ángulo de t, una cierta función de t. Ahí yo me confundí un poco. Ujú. Y entonces, bueno, en esos términos, lo que yo quiero es que si mi ángulo, si yo tengo como mi función de ángulo que va de cierto intervalo en los números reales, y mi función de área que depende del ángulo, pues también toma dicho ángulo, ¿no? Y me devuelve un área, ¿no? Pues tenemos funciones de este estilo. O sea, este, funciones reales. Y las puedo componer. Entonces lo que yo quiero es que esta composición, que depende de tiempo, su derivada, esta sea constante, ¿sí? Mm, Eso es lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Em, y entonces, lo interesante de esto, o la razón por la que sí es importante como escribirlo de esta manera, es que la derivada de esta composición, pues, se puede calcular utilizando la regla de la cadena, ¿no? Porque la derivada de una composición de dos funciones reales, pues es sencillamente la derivada de la primera evaluada en la segunda por la derivada de la segunda, ¿no? Ya digo, de cualquier forma, posteriormente vamos a ver regla de la cadena más general, pero de momento esta es la regla de la cadena que conocemos, ¿de acuerdo?
Entonces, bueno, sí podemos hacer esto. Ujú. Y bueno, por un lado, eso está muy bien porque entonces esto nos reduce el problema a pues encontrar como estas dos derivadas, ¿sí? Ahora, la derivada de mi función de área, que sabemos, o sea, como ya mencioné antes, era un medio de la integral, eh, esta integral, pues su derivada la podemos calcular por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? La derivada de una integral, pues, es el integrando evaluado en el extremo, ¿no? Entonces, la derivada de a en un cierto teta es un medio de, pues, f evaluado en ese teta al cuadrado, ¿no? Esto es por el teorema fundamental del cálculo, ¿de acuerdo? Y entonces, si evaluamos, pues, no solo en teta, sino más bien en teta de t, pues esto es un medio de f evaluado en teta de t al cuadrado. Ujú. Tenemos eso, por un lado. Y entonces únicamente nos falta ver cuál sería la derivada del ángulo. Ajá. Pero bueno, para la derivada del ángulo, pues tenemos lo siguiente. Además, sabemos que nuestra curva gamma, pues está escrita como lo puse antes, ¿no? Como f de teta de t, evaluado, digo, multiplicado por el coseno de teta de t, seno de teta de t. ¿Sale? Entonces, si derivamos, pues por ahí nos va a aparecer la derivada de teta, ¿no? Entonces, como que nos conviene utilizar esto y derivar. Entonces, la derivada de gamma va a ser, pues bueno, la derivada de cada coordenada, ¿sí? Pero bueno, nuestra primera coordenada, o sea, derivamos nuestra primera coordenada es f de teta de t por coseno de teta de t. ¿Sí? Y luego la derivada de también f de teta de t por seno de teta de t. Ajá. Entonces derivamos cada cosa. La derivada de esto pues se puede calcular con la regla de Root, ¿no? Y aquí nos va a quedar la derivada de f de t de teta, perdón, de teta de t, multiplicado por coseno, más f teta de t por la derivada de coseno de teta de t. Ujú. Y luego, pues la derivada de esto, pues es la derivada de una composición, y entonces es regla de la cadena, ¿no? Entonces nos queda f' evaluada en teta de t por la derivada de teta, ¿no? Ya aparece la que queríamos, la derivada de teta, por coseno de teta de t, más f teta de t, y nuevamente tenemos la derivada de una composición que es coseno compuesto con teta. Entonces, la derivada de coseno es menos seno, evaluado en la función, eh, por, por la derivada de teta otra vez, ¿no? Ajá, ¿vale? Y entonces aquí podemos como, este, ¿hacer qué? Sí, bueno, vamos bueno, vamos a calcular como la otra, ¿no? La de la segunda coordenada. Ahorita vemos qué pasa.
Entonces, nuevamente tenemos la derivada de un producto y con un proceso análogo vamos a llegar a algo así. F' teta de t, teta prima de t, seno de teta de t, más, pues, em, f teta de t. Aquí nos va a quedar la derivada de seno, que es pues, simplemente coseno. Teta de t por teta prima de t. Y entonces, si juntamos toda esta información, pues nos queda que la derivada de la gamma, que pues en cada coordenada tenía las correspondientes derivadas, pues en la primera coordenada nos queda todo esto, en la segunda coordenada nos queda todo esto. Ajá. Eh, ujú. Entonces, vamos a quedar, bueno, vamos a escribirlo así. Prima de teta, teta prima de t. Entonces, si se dan cuenta, como que en nuestra, em, como tenemos una suma, pues podríamos como separarlo en una suma de vectores. Entonces, nos va a quedar un vector que es como el primer término más el primer coma del primer término, perdón. Sería algo así. F', valor de teta de t, teta prima de t, seno de teta de t, más los, el vector que tiene los segundos términos, ¿no? Nos queda como f teta de t, mm, teta prima de t, bueno, aquí me falta menos seno de teta de t, y coma f teta de t, teta prima de t, ¿sí? Y entonces, pues en cada uno de estos vectores como que tenemos un cierto escalar que está multiplicando cada entrada. Entonces podemos sacar esos escalares. Por ejemplo, en el primer vector tenemos este escalar que es f' por teta prima en ambas entradas. Entonces podemos como, verlo como un producto por escalar multiplicado por el vector coseno de teta de t, seno de teta de t. Y luego en el otro vector tenemos el escalar f por teta prima. Aquí me faltó un coseno. Ajá. Bueno, pero el punto es que teníamos como este mismo escalar, f por teta prima. Ajá. Y entonces pues podemos como sacarlo del vector, verlo como un producto por escalar. Y esto multiplicando al vector menos seno de teta de t, coseno teta de t. Ujú. Bien, y entonces ya tenemos la derivada de gamma, ¿no? Tenemos gamma primera. Está un poquito como complicada, pero ahorita van a ver que no importa, o sea, como que lo que tenemos que hacer ahora, pues nos lo va a simplificar un poco. A ver. Ok, bien. Entonces, ok, aquí ahora vamos a utilizar algo que sabemos sobre la gama, y es que nuestra, nuestra gama está dentro de un plano, ¿no? Digo, estábamos suponiendo que está como, mm, como en el plano XY. A ver, un momentito. Mm, ujú.
Ok, ajá. Sabíamos nosotros que nuestra curva está dentro de un cierto plano, ¿no? Como estamos suponiendo, sin pérdida de generalidad, supusimos que nuestra curva está dentro del plano XY, pues podemos tomarnos un cierto vector normal a ese plano, que va a ser como el 0, 0, 1 o el 0, 0 menos 1, ¿no? Bueno, más bien, yo lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que probamos antes que ajá, tenemos un vector normal al plano y ese vector es fijo, ¿sí? Eso es lo que en realidad demostramos en la proposición anterior. Me confundí. Ese vector normal no necesariamente es unitario, pero sí sabemos que es constante. Entonces, probamos antes que hay un cierto vector C, fijo, constante, que coincide con el producto cruz de gamma de t con gamma prima de t. Ujú. ¿De acuerdo? Nosotros ya tenemos una expresión para gamma de t y para gamma prima de t. Sabemos que gamma de t es, o sea, lo estamos describiendo como f de teta de t por un cierto vector unitario que es coseno de teta de t, seno teta de t. Y bueno, aquí para pensar que sí estamos como en R3 aún, para como la siguiente parte del argumento, ahí sí hay que pensar que este vector tiene tercera coordenada 0, ¿no? Y eso es para gamma de t. Para gamma prima de t, aquí haríamos producto cruz con gamma prima de t, que pues es como todo toda esa expresión que está aquí arriba, ¿no? Sería f prima, teta prima, pues por el mismo vector coseno, teta de t, seno teta de t, 0, más f teta de t, teta prima de t, menos seno teta de t, coseno teta de t, 0, ¿no? Tenemos una cosa de este estilo. Bueno, ahí hay que utilizar propiedades del producto cruz, o sea, el producto cruz se distribuye. Y entonces, usando que el producto cruz se distribuye, se dan cuenta como que al distribuir sobre esta suma, ¿no? Porque tengo una suma de vectores, con el primer término, ¿sí? Tengo dos vectores que son paralelos, ¿no? O sea, tengo como ese vector que es coseno, seno, 0, coseno, seno, 0,
cada uno pues multiplicado ahí por un cierto número real, al final del día estos son números reales, pero estos son como múltiplos del mismo vector. Entonces, cuando hago producto cruz de esos dos vectores, se hace 0, y únicamente me queda el segundo término. O sea, el producto cruz de este con el segundo término de aquí, ¿no? Entonces me queda f teta de t, pues aparece en el primer término, el primer factor y en el segundo factor. Entonces al cuadrado. Me aparece una vez teta prima de t porque lo tengo por aquí. Y el producto cruz de este con todo este, ¿sí? Pero ahí les digo que como que la cosa se hace un poco sencilla porque justo el producto cruz de estos dos vectores, o sea, si lo pueden hasta hacer como geométricamente, es que en el plano XY, el vector, digamos, este plano así, XY, ¿no? El vector coseno teta de t, seno de teta de t está como por aquí, digamos. Y el vector menos seno teta de t y coseno teta de t, pues luce como algo de este estilo. Ujú. Menos seno teta de t, coseno teta de t. Ajá. Y esos dos vectores son unitarios y son perpendiculares, ¿sí? Entonces, al hacer el producto cruz de esos y en ese orden, yendo como en sentido antihorario, el producto cruz sabemos que va a ser un vector que es perpendicular a esos dos, ¿sí? Y que satisface la regla de la mano derecha. Bueno, esta es mi mano derecha, pero ustedes no sé si lo ven bien o lo ven reflejado, no estoy muy seguro. Creo que lo ven bien. Y entonces, pues justo como que el vector producto cruz va a estar apuntando hacia arriba, es perpendicular al plano XY y además va a ser unitario, porque estos dos son unitarios, ¿no? Eh, y sabemos que el tamaño del vector producto cruz es el área del rectangulito paralelogramo que generan esos dos. En este caso, como tengo dos vectores unitarios, pues el área que generan es el área de un cuadradito, ¿no? Entonces, como que la longitud, la norma del vector producto cruz es 1, ¿no? Entonces es un vector unitario normal del plano XY y que apunta hacia arriba. Es decir, eh, digo, esto que estoy diciendo es como una manera muy geométrica de verlo, pero realmente ustedes pueden calcularlo explícitamente. Pero aquí me va a quedar entonces únicamente el vector 0, 0, 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que obtengo es que mi vector C, que era como el vector normal que está fijo, pues tiene esta forma. 0, 0, y en la tercera coordenada tiene esta función. F teta de t al cuadrado, teta prima de t. Ajá. Entonces, algo importante de esto es que, pues, si nosotros calculamos la norma de este vector, ¿no? Pues únicamente nos va a quedar el valor absoluto de, pues de la tercera coordenada, ¿no? Porque es un vector que está como en el eje Z, ¿no? Solamente tiene tercera coordenada. Pues ya justo la norma es como el tamaño de ese vector, ¿no? De lo que recorres en el eje Z. Entonces justo el tamaño de la tercera coordenada, ¿no? O si quieren como que elevamos al cuadrado de las tres, sumamos, solo nos queda la tercera, entonces nos queda el valor absoluto de esto, ¿vale? Y bueno, podemos suponer también, sin pérdida de generalidad, esto está raro, pero, a ver, eh, sí, podemos suponer sin pérdida de generalidad que pues como que nuestro vector, no, perdón, nuestra función ángulo θ
es creciente, ¿no? Entonces la segunda derivada la derivada de teta, perdón, es positiva, ¿no? O sea, esta teta prima de aquí es positiva, ¿no? Como que estamos midiendo el ángulo en la dirección en la que va creciendo. Ujú. Entonces, o sea, de manera que el ángulo va creciendo, ¿no? Entonces, este valor absoluto es, pues, sencillamente este número, ¿no? Porque además f al cuadrado, pues, es un número no negativo. Y entonces de aquí podemos despejar. ¿Se acuerdan que queríamos la derivada de teta? Podemos despejar la derivada de teta como la norma de este vector, que es una cierta constante, recuerden eso, dividido entre el cuadrado de teta, ¿no? Y entonces ya nos regresamos así a lo que queríamos al principio, que era la derivada del área compuesta con el ángulo en términos con respecto al parámetro de t, tiempo, ¿no? Entonces teníamos que calcular esta derivada. Y esto, pues, por regla de la cadena, era el producto de estas derivadas. Ya teníamos la primera derivada, que era este de aquí, que era, pues, un medio de nuestra función f, ¿no? Evaluada en θ de t, y eso elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por la norma de c, dividido entre f de θ de t también al cuadrado. Y entonces, pues, la vida es justa y estas cosas se cancelan y nos queda un medio de la norma de C. Pero esto pues es constante, ¿no? Porque como ya mencioné varias veces, el vector C era constante, ¿no? Entonces, esta derivada es constante y pues justo era eso lo que queríamos demostrar, ¿no? Para la segunda ley de Kepler. Creo que con este cambio que hice antes de esta demostración de ver el ángulo como en términos de t, pues bueno, en realidad, si nos regresamos a una cuenta que hice al principio, esa cuenta que hice aquí, pues bueno, aquí nada más habría que cambiar desde la gama que puse aquí para decir que cuando recorremos tiempos iguales, barremos áreas iguales, pues aquí ya nada más habría que cambiar todas estas gamas por teta. Ahí yo este, me confundí. Pero bueno, como que ya que tenemos que la derivada de A compuesta con teta es constante, pues este argumento cambiando las gamas por teta, me sigue diciendo lo que dije al principio, ¿no? Efectivamente, si recorremos mismos intervalos de tiempo, estamos cubriendo mismas áreas. Y bueno, eso ya es todo lo que quería platicarles por hoy. ¿Alguna duda o comentario de la demostración o de la interpretación geométrica?